Hola hermanas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a esperar unos minutos que se conecten y vamos a iniciar nuestro estudio. Paz del Señor, ¿cómo están? ¿Cómo están iniciando su semana? Espero que estén aplicando los conceptos que estamos dando en estos estudios, que los estemos llevando a cabo en nuestras oraciones y que podamos ir siendo bendecidas conforme vamos aprendiendo o recordando ciertos principios bíblicos sobre la oración. Yo sé que muchas de ustedes ya saben, ya conocen estos principios, pero a veces es bueno recordarlos para también enseñar a otras hermanas lo que vamos aprendiendo, lo que vamos recordando. Hola Josie, ¿cómo estás? El Señor les bendiga. Estamos en tiempos muy difíciles con las hermanas que estoy hablando. Cada una, la situación que se encuentran, están pasando por tiempos duros. Llamémosle la incertidumbre que se vive alrededor nuestro, la economía que está muy golpeada, el temor a la misma enfermedad, la falta de, obviamente la falta de congregarnos que tenemos en la iglesia, la distancia que existe hoy por hoy entre las amistades, esto de no poder tener esa libertad para juntarnos, para compartir, para visitar a nuestros familiares, también nos afecta emocionalmente, por supuesto. Entonces, conforme van avanzando los días, se van presentando ciertas aflicciones que hacen sumamente necesaria y, por decirlo de una manera, no podemos dejar de orar. O sea, nos es preciso mantener una vida de oración ferviente, óptima, nuestra vida de oración robustecida, porque los tiempos que estamos viviendo ameritan que eso suceda en nuestras vidas. No se olviden que somos parte de un cuerpo, somos parte de una iglesia. Y como iglesia tenemos no solamente el privilegio de orar, sino el deber de estar allí delante de Dios y estar orando. Estar pidiendo no solamente por nuestras situaciones, sino también por todas las circunstancias que está viviendo nuestro país y también el mundo. Circunstancias que vemos claramente cómo son aprovechadas, cómo hay una agenda detrás de todo esto y cómo se está manipulando más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Como me pasaron el otro día un video donde decía, hay una mano negra que se está moviendo, que no la podemos ver nosotros, pero nosotras sabemos cómo se llama esa mano negra, que está obrando, que está operando, ese maligno que sigue golpeando al mundo con sus pensamientos, con su maldad. Entonces, como hijas de Dios, debemos estar orando y buscando al Señor a fin de que nuestras vidas verdaderamente sean productivas. Hola Lilia, hola Lorena, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué les parece si vamos a orar? Oramos al Señor y le pedimos que Él nos bendiga con este estudio que hoy vamos a hablar sobre los elementos, vamos a avanzar sobre los elementos que hacen que nuestra oración sea una oración eficaz. De que cada vez que vayamos a la presencia de Dios, el Señor nos vaya enseñando, nos vaya modelando y tengamos un provecho óptimo de nuestros tiempos de conversación con el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tú permites que podamos reunirnos por este medio.
Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas hoy, que como es tu costumbre, edifiques a tu pueblo, le enseñes, nos enseñes, Señor, enseña a tus hijas todo aquello que tú quieres que aprendamos sobre la oración. Que nuestros tiempos de oración contigo sean óptimos, sean ricos, y cada vez, Señor, que nos acerquemos a ti, seamos enseñados y seamos enseñadas y saquemos el mejor provecho de todo ello. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, para que tú te lleves la gloria de todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, recordamos un poquito lo que ya estuvimos hablando hasta aquí sobre los elementos de la oración. Habíamos hablado que uno de los elementos fundamentales de la oración era orar conforme a la voluntad de Dios. El primer elemento. ¿Cómo lo hacíamos? Buscando la palabra de Dios, lo que Dios requiere de nosotras. Entonces, al acercarnos a la Escritura, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de tal manera que cuando Dios responda a nuestras oraciones, Él se lleve la gloria. Entonces, podemos definir esto. Si alguien nos pregunta, ¿cómo es orar conforme a la voluntad de Dios? Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de tal manera, porque nos acercamos a la Escritura, de que cuando Dios responda a nuestras oraciones, que cuando Dios nos otorgue esas peticiones, como son conforme a lo que la palabra dice, Él se va a llevar toda la gloria. Hola Nangi, ¿cómo estás? Entonces, ese era el primer elemento que tenemos en nuestro estudio. El segundo elemento es orar en obediencia. ¿Por qué oramos en obediencia? Recordamos que oramos, nos presentamos, tenemos una conversación, una dinámica en la cual nos desarrollamos con Dios por medio de la oración, pero esa conversación se da delante de un Dios santo. Entonces hablamos un poco, hicimos un pantallazo muy por encima de lo que era la santidad de Dios. Yo les había recomendado también la serie, los videos del Dr. Sproul. Yo sé que las que han escuchado esta serie, aquellos que han leído sobre la santidad, el Dr. Sproul lo desarrolla de una manera magistral cuando nos habla sobre la santidad de Dios. Y la santidad de Dios debe llevarnos a nosotras a una vida de obediencia, a una vida de entrega, de búsqueda de esa santidad que necesitamos. Porque la vida de un creyente no puede estar disociada, separada de una vida que busque agradar a Dios. No podemos divorciar el que somos separadas para Dios y que nuestra vida práctica refleje esa separación del mundo. Lo cual habíamos dicho que no implica perfección. No implica perfección, pero sí una búsqueda constante, diligente, en donde hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Y cuando buscamos agradar a Dios, cuando vivimos en obediencia, cuando nuestras vidas se acercan lo más posible a la palabra, a los requerimientos de la palabra en cuanto a nuestra vida de santidad, entonces nuestras oraciones son más efectivas y provechosas. Ahora, hoy vamos a hablar sobre dos aspectos que se unen. En primer lugar, lo que pueden hacer que nuestras oraciones sean provechosas es, en primer lugar, confesar nuestros pecados para ser perdonadas, pero a la vez también perdonar a otros. Confesar nuestros pecados para ser perdonadas por Dios, pero a la vez también que nuestros pecados, los que nos ofenden a nosotras, sean también perdonadas por nosotras. Y yo creo que hemos tenido en nuestra vida muchas experiencias con respecto a esto. Al perdonar a otros, al otorgar perdón y también
pedir perdón a Dios para ser perdonadas por Él. En nuestro estudio que tienen que ver con la oración eficaz, entonces vamos a tocar estos dos elementos. Estos dos están relacionados entre sí, confesar nuestros pecados y perdonar a otros, y ahora vamos a ver en dónde se unen y en dónde tienen relación. Sobre el primer punto, que es confesar nuestros pecados a Dios para ser perdonados. Fíjense que nosotras, debido a nuestra, obviamente, pecaminosidad, no vamos a tener nunca una obediencia perfecta. Esto viene ya relacionado con el estudio anterior. El Señor requiere de nosotras obediencia. Requiere de nosotras que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado, que renunciemos a las obras de la carne. Pero nosotras también sabemos, no por nuestro pensamiento simplemente, sino porque la Escritura nos hace ver esto, que nuestra obediencia nunca va a ser perfecta en esta vida. Así que continuamente, día tras día, dependemos de que Dios perdone nuestros pecados. Ahora, ¿en qué sentido los perdona? Pueden anotar este texto. Juan 13:10. El Señor Jesucristo dijo en esta ocasión, cuando estaba lavando los pies de los discípulos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, no todos. La primera parte, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿A qué estaba haciendo referencia nuestro Señor en ese contexto? Él estaba hablando de que nosotras recibimos perdón de una vez y para siempre de parte de nuestro Dios. Él nos perdona, olvida nuestros pecados, nos limpia completamente, nos lava completamente. Pero en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, seguramente que pecamos. Y esos pecados deben ser puestos delante de Dios. No para recobrar nuestra salvación, no para que Dios nos vea más santas de lo que ya somos, porque somos santas delante de Dios por medio de la obra de Cristo, sino para restituir, para volver a estar en comunión con Dios. La confesión de pecados es necesaria a fin de que Dios nos perdone. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de restaurar su relación diaria con nosotras. Hemos sido perdonadas, Dios nos ha otorgado justicia por medio de Cristo, pero como aún hay pecado en nosotras, porque los cometemos diariamente, todos los días, estos pecados estorban, entorpecen nuestra relación con Dios. ¿Qué más hacen los pecados que cometemos todos los días? Hacen que perdamos el gozo. Hace que nos entristezcamos. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo, que mora dentro de nuestro ser, se entristece, se contrista. Y por supuesto, Él entonces obra en la vida del creyente, nos magulla internamente, nos golpea y nos hace ver que hemos pecado y nos hacen perder el gozo de nuestra salvación. Ahora, estos pecados también son utilizados por nuestro enemigo. ¿Se acuerdan que hablamos en uno de los estudios con respecto al diablo que nos acusa constantemente? Entonces, cuando vamos a orar en la presencia de Dios, ahí está el enemigo susurrándote al oído. Vas a acercarte a Dios, vas a arrodillarte delante de Dios, y lo que hiciste hoy, lo que practicaste hoy, lo que hablaste, lo que pensaste, lo que dejaste de hacer. Entonces nos acusa esto, nos frustra, eso nos desanima en nuestro peregrinaje, nos hace sentir incapaces, pobres. Pero nosotras en esa sensación de incapacidad debemos recurrir a Dios, porque es Dios el que nos levanta, el que nos sostiene. Y cuando confesamos esos pecados, somos libres de esa carga, esa mochila que hemos llenado a lo largo de nuestro día,
y podemos acercarnos a Dios con gozo. Y nos acercamos y confesamos estos pecados porque tenemos la certeza, tenemos la plena certidumbre de que Dios nos escucha por medio de la obra de Cristo. Por eso, a la hora de tener comunión con Dios, a la hora de que entres en tu cuarto, a la hora que te encierras con el Señor a orar, es sumamente necesario que confieses tus pecados, que los confesemos, que los pongamos delante de Dios. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Confesar los pecados no es otra cosa que llamar al pecado como Dios lo llama. Decir lo mismo con respecto al pecado de lo que Dios dice de él. Cuando Dios dice no mentirás, que la mentira está mal, que Dios aborrece la mentira y nosotras hemos mentido en el transcurso de la jornada, entonces estamos reconociendo que Dios es verdadero. Dios dice mentir es pecado y nosotras decimos hemos mentido, reconocemos que hemos pecado delante de ti. Reconocemos que hemos fallado delante de ti. Entonces nos acercamos a Dios, nos sacamos esa mochila que tenemos encima y podemos acercarnos sin cargas que nos impidan estar delante de Dios. Fíjense, en la oración modelo que nosotras conocemos como el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo, en una de las peticiones que hace el Padre Nuestro, nos enseña a orar de esta manera. Él dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores. Le estamos diciendo a Dios, Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, las que hemos cometido en el día de hoy. Pero no se queda allí Jesús. Él dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tengan ese verso ahí en mente. Ahora, el apóstol Juan, en su primera carta, también dice que si confesamos nuestros pecados, hablando de la confesión, de lo que de nuestras fallas, de nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotras. Es decir, nosotras no podemos decir al terminar el día que no pecamos. Y creo que ninguna de las que estamos aquí en este grupo sería tan atrevida, tan osada de poder decir a esta hora, que son las 7:40, 7:50, que no cometió ni un pecado. Ninguna de nosotras tendría la cara suficiente para decir que no hemos pecado delante de Dios hoy. Entonces, como tenemos este abogado delante del Padre, el apóstol Juan nos estimula a que confesemos nuestros pecados, teniendo la certeza de que Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué énfasis, hermanas, le da el apóstol Juan a esto? Confiesen sus pecados, pónganlos delante de Dios, abran su boca y digan, he hecho esto, Señor. He fallado en esta área, he cometido este pecado. Y los confesamos con la plena certeza de que tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros, ese sumo sacerdote que aboga y que nos dice, Él es fiel, Él es justo para limpiarnos, para perdonarnos, para quitar esa ofensa que hemos cometido hoy delante de Dios. Es bueno que al orar, mis hermanas, entonces confesemos al Señor todo pecado que tenemos ahí conocidos, porque a veces pecamos y ya sabemos, aquí he pecado, he fallado delante de Dios en esto. Ya sea de palabra, ya sea de pensamiento, ya sea de hecho, de acción, o ya sea de omisión. Cuando sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, también es pecado.
pedirle perdón por todos aquellos pecados que sabemos fehacientemente que hemos cometido. Y muchas veces cuando esperamos en Él, estamos orando y estamos en esa calma, en esa conversación con Dios, el Espíritu Santo nos trae a memoria, trae a nuestra mente otros pecados que debemos confesar y que por ahí se nos pasaron, que no notamos que fueron pecados. El Espíritu Santo trae a nuestra mente y los ponemos delante de Dios. Pero también hay pecados que nosotros los cometemos, que el Espíritu Santo no los va a recordar, no va a traer a nuestra mente, que son ocultos, que están allí en nuestro corazón, que pareciera que nuestra conciencia los mete allá como abajo de todo para que no los veamos. Bueno, esos pecados también debemos ponerlos delante de Dios. Y oramos de manera general en esa situación. Y podemos usar la misma frase que usó el salmista David cuando dijo, perdóname, en el Salmo 19:12, perdóname aquellos de los que no soy consciente. Le pedimos perdón al Señor por aquellos pecados que fueron cometidos, ofenden al Señor, porque todo pecado ofende a Dios, sea consciente o inconscientemente que lo hayamos cometido, todo pecado ofende a Dios. Entonces, confesamos los que fehacientemente sabemos que hemos cometido, los que no cabe duda, nuestra mente sabe perfectamente en nuestro corazón que hemos cometido estos pecados. Oramos y confesamos nuestros pecados, aquellos que el Espíritu Santo a la hora de orar nos recuerda, aquellos que se pasaron delante nuestro, pero el Espíritu Santo trae a memoria, los confesamos delante de Dios. Y también oramos por aquellos que pasan desapercibidos, que están escondidos allí en nuestra conciencia, pero que Dios los tiene en cuenta. Entonces le pedimos perdón al Señor, confesamos estos pecados y le decimos, Señor, perdónanos, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas. Bueno, fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Si yo te pidiera ahora, a las 7:50, a las 8 de la noche, que vos pensaras en todas las ofensas que has cometido delante de Dios hoy, que hagas una lista rápida de todas aquellas cosas, pensamientos, obras, omisiones que has hecho y que han ofendido a Dios. Y yo sé que así en tu mente ya tenés una lista bastante interesante, como yo también, de ofensas que hemos hecho delante de Dios, que hemos ofendido a Dios y que necesitan ser confesadas delante de Él. Si enumeramos nuestros pecados, tenemos muchas hermanas, muchos pecados que confesar delante de Dios, pecados que nos estorban y que nos quitan el gozo de nuestra salvación y que son un obstáculo para que nosotras tengamos libertad para poder orar, para poder conversar con nuestro Dios. Otra acción que podemos poner en práctica es el confesar los pecados a aquellos contra quienes hemos pecado. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer seguridad de perdón. Y también, no solamente nos trae seguridad de perdón, sino que también es un estímulo para vencer el pecado. Cuando nosotras ofendemos a alguien, es bueno que nosotras confesemos nuestros pecados a esas personas, le pidamos perdón para que también seamos estimuladas a vencer ese pecado. Porque si yo peco contra alguien y yo no sano esa área, entonces ese pecado va a estar allí, va a crecer, porque, hermanas, la carne no necesita mucho para que crezca. O sea, basta que le demos un poquito de alimento diariamente y se va a convertir en un monstruo en nosotras. Entonces,
Es bueno también, fíjense que el apóstol Santiago relaciona la confesión mutua con la oración. En el pasaje de Santiago 5:16, él nos estimula, él nos anima a, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que seamos sanados. Es buenísimo, hermanas, que cuando nosotras tenemos una situación, hemos ofendido a alguien, nosotras vayamos, le confesemos este pecado a esa persona y sanemos nuestra relación. Que haya paz, y esto va a hacer también que ese pecado no crezca, sino que se venza y que podamos seguir creciendo en unidad. Bueno, esto es con respecto a confesar nuestros pecados a fin de que el Señor nos perdone. Queda claro, hermanas, que esta confesión no tiene que ver con nuestra salvación. Nosotras cuando le confesamos los pecados a Dios, estamos en oración y le confesamos los pecados a Dios, no somos más salvas o menos salvas. Lo que sí hace es restaurar esa relación que se ve afectada por esas obras, esas actividades pecaminosas que hemos cometido y que no nos permiten tener una vida óptima de oración. Y lo segundo está relacionado, que es también perdonar a otros sus ofensas hacia nosotros. Pedimos perdón, confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, pero fíjense también que hay otra actividad que es perdonar a otros. Y por eso leí el pasaje de Mateo 6, en donde dice que Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotras perdonamos a quienes nos ofenden, así como nosotras perdonamos a nuestros deudores. Es muy gracioso, hermanas, que cuando nosotras vamos a la presencia de Dios, es sumamente fácil pedir misericordia. Señor, perdónanos estos pecados. Señor, queremos el perdón de Dios. Pero no nos es tan fácil a nosotras perdonar a otras. Por eso el Señor usa este juego de palabras. Perdónanos, Señor, a nosotras, así también como nosotras perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos dañan. Somos conscientes de que hemos ofendido a Dios, de que hemos fallado a Dios, de que hemos cometido pecados en contra de Dios que han ofendido la santidad de Dios. Y rogamos, Señor, perdónanos. Pero ahora vienen a nosotras a pedirnos perdón, o tal vez no nos pidan perdón. Pero en este caso nosotras tenemos que perdonar las ofensas de aquellos que han cometido pecado en contra de nosotras. Jesús dice, justamente en el contexto de Mateo 6, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos. No, lo que quiere decir es que nosotras tenemos tal confianza en Dios de que Él nos perdona, que con esa misericordia nos otorga perdón. Y si nosotros recurrimos a Él y recibimos perdón, ¿cómo nosotras no vamos a otorgar el perdón a otros que nos han ofendido y nos han dañado? Si nosotras no creemos que Dios nos perdona de esa manera, entonces nosotras tampoco tendremos la capacidad de otorgar perdón a aquellos que nos ofenden. Fíjense también, Marcos 11, 25, dice de modo similar que cuando estemos orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdonen a ustedes sus pecados. De la misma manera, si yo confío en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, en que Dios me otorga ese perdón,
entonces yo también obro de la misma manera hacia aquel que ha ofendido, que me ha lastimado, que me ha herido. Si yo no confiara en esto, entonces, no otorgara el perdón, entonces mi Padre de ninguna manera haría lo mismo. Nuestro Señor, cuando habla de este contexto de Mateo, en Mateo 6, 12, de que pedimos perdón a Él por los pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no tiene, como dije hoy, en mente la experiencia inicial del perdón. Ese perdón que conocemos cuando somos justificados delante de Dios por la fe. Más bien se está refiriendo a esa relación de día tras día que necesita ser restaurada. ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque le hemos ofendido, porque hemos fallado. Ahora, de hecho Jesús nos dirige a que sean integradas a nuestras oraciones esta petición de que Dios nos perdone de la misma manera que hemos perdonado a otros. Hemos sido misericordiosas con otras personas. Hemos otorgado perdón. Entonces le decimos al Señor, Señor, en vista que vos sos más misericordioso que yo, que soy mala, en vista que vos sos la misericordia por excelencia, que sos el amor por excelencia. Yo que siendo pecadora, perdono a mi hermano que me ha ofendido. Necesito recibir el perdón tuyo. O sea, Jesús nos ordena, nos manda a integrar en nuestras oraciones esta petición, que perdone nuestras ofensas de la misma manera que nosotras estamos perdonando a aquella persona que nos hizo daño, que nos ofendió, que nos dañó. En el mismo sentido podemos decir que perdonar es negarnos a la venganza, es no guardar rencor, es no sentir amargura, es no sentir resentimiento, es no albergar ningún sentimiento o deseo, mejor dicho, de hacerle daño a la otra persona. Entonces, si hay alguien a quien no hemos perdonado, cuando elevamos esta oración, estamos pidiéndole a Dios que no nos restaure a una buena relación con Él, porque nosotros no hemos hecho o no hemos rehusado a otorgar el perdón a las otras personas. Entonces, nosotras que somos malas, que somos falibles, hemos perdonado a otras que nos han dañado, como nuestro Dios. Recurrimos a esto, Señor, nosotras perdonamos. Necesitamos que tú también nos perdones. Cuando nosotras no perdonamos a otras personas que nos han dañado sus ofensas en nuestra vida, en nuestra experiencia, se pueden ver sentimientos de orgullo, sentimientos de resentimiento, deseos de venganza. Pueden aparecer el odio, la frustración, todos esos sentimientos que afligen nuestro corazón, que nos dañan, que nos amargan, que nos dejan sin esa energía vital, espiritual, para que nosotras nos desarrollemos en nuestra vida. La oración con estos estorbos hacen que como hijas de Dios nos sintamos extrañas delante de Dios. Recuerdan cómo el profeta Isaías hablaba del pecado, que hacía una separación entre Dios y nosotras. Ese pecado que nosotras tenemos allí, ya sea el deseo de vengarnos, ya sea el resentimiento, el odio, el orgullo, que no, el famoso, no, ¿por qué yo voy a perdonar? Yo no merecía que esto se me haga. O sea, siempre surge lo peor de nosotras, hermanas, cuando suceden estas cosas. Por eso el Señor nos manda a ser misericordiosas, a otorgar perdón, porque mientras el pecado no sea perdonado y las relaciones no sean restauradas, la oración será, por supuesto, difícil.
será pesada, será complicada. Entonces el Señor nos manda a nosotras a que perdonemos a los demás. ¿Es difícil? Sí, hermanas. No sé, es difícil. Porque nos amamos mucho y cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, pensamos que se está haciendo una injusticia tremenda con nuestra persona. Pero si sacamos nuestra vista de nosotras y la ponemos en Dios, que Él es el santo por excelencia, y nosotras vemos que le hemos ofendido a Dios, entonces nos capacita Dios también para otorgar perdón a los demás. Entonces, mientras nuestra oración, aquel que nos ha ofendido, esa relación que está rota, no sea restaurada, va a ser muy difícil que nuestras oraciones sean provechosas y tengan éxito. Por eso Dios declara que Él se va a alejar de nosotras, o sea, va a haber una división, va a haber un obstáculo, mientras que no restauremos y no perdonemos a los demás. Ahora, no solo nos manda perdonar el Señor Jesucristo a aquel hermano, aquella hermana, por ahí que tuvimos una diferencia, un amigo con el cual tuvimos un conflicto, alguien cercano, alguien a quien amamos y que si por ahí nos habla y se arregla ya estamos bien. No, el Señor Jesucristo va más allá de esto. No solamente se queda ahí en perdonen a quienes ustedes aman, con los cuales por ahí fue una pelea y se soluciona todo con 2 o 3 palabras. No, el Señor Jesucristo va más allá y nos habla de perdonar y de actuar positivamente hacia personas a las cuales podemos considerar enemigas. Personas que no son hermanas, no son hermanos, con los cuales hay un sentimiento y por ahí simplemente fue una diferencia y simplemente con unas palabras se subsana el problema. No, estamos hablando de personas que nos han herido, que nos han lastimado. Fíjense lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 5. Ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis hermanas, en la vida, seguramente en tu vida y en mi vida, en más de una ocasión, nos han tocado lidiar con personas que verdaderamente nos han hecho daño, con personas que nos han lastimado, que nos han hecho un verdadero y profundo daño, con personas que nos han defraudado, con personas que nos han estafado, con personas que se han burlado, personas que han abusado de nuestra confianza, personas que de verdad han sido crueles, personas que de verdad, según nuestra lógica humana, merecen que caiga todo el peso de nuestra ira sobre ellas. Y tenemos buenas razones para recibir el derecho de vengarnos. Porque nos fallaron en serio. Porque nos lastimaron en serio. Porque la Biblia dice que son enemigas. O sea, personas que se han convertido en enemigos nuestros. Porque nos han hecho un daño profundo, un daño severo, de alguna u otra manera. Pero el Señor nos manda
actuar muy distintamente de la lógica que nosotras podemos pensar o hacer. Él usa otra metodología para hacer justicia, por un lado, y también para sanarnos. Él nos manda en esa dinámica que hemos leído recién, para que nuestras oraciones sean eficaces y que podamos recrear en nuestras vidas el patrón, la actitud perdonadora que tiene el Señor, que tiene Dios hacia nosotras. Fíjense la transformación profunda a la cual el Señor nos quiere llevar. Fíjense cómo está ahora abriendo el panorama, nos está abriendo un abanico bastante más amplio de lo que veníamos hablando. Él no solamente nos dice, confiesen sus pecados para tener una relación buena conmigo. Él no solamente nos dice, si tu hermano pecó contra ti, anda y arregla la situación. No dejes para mañana, no dejes que pasen los días. Soluciona, es tu hermano, se quieren. 2 palabras y se soluciona, perdonale. Ahora el Señor nos lleva a un nivel más alto. Nos exige más. Nos pone en una situación bien difícil, bien complicada, en donde nos pide que obremos de una manera y con un método bastante más difícil hacia personas que podemos considerar enemigos. Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. Él nos dice que bendigamos a los que nos maldicen. Él nos dice que le hagamos bien y Él nos dice que oremos por ellos. Y en esa dinámica, en esa forma en la que Dios nos manda a obrar por medio de esto, Él nos va sanando, nos va libertando, nos va curando. Quita de nosotras el derecho de venganza y las coloca en sus manos. Quita de nosotras el derecho de reclamar justicia y las pone en sus manos. Debemos recordar, mis hermanas, que la falta de perdón nos va a estorbar siempre al momento de orar, porque es como una espina que está clavada en nuestro corazón. Es una estaca, es una llaga que no nos permite esa comunión libre, esa comunión íntima con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no seguimos el ejemplo de aquel que nos perdonó, que nos justificó, que nos limpió, de aquel que nos consideraba a nosotras enemigas. Y aún así, siendo enemigas, Él nos atrajo, Él nos perdonó, Él nos limpió, nos otorgó su misericordia, aun cuando nosotras nos negábamos a recibir esa misericordia. Él nos atrajo con un amor infinito, puro, santo, y nos pide que recreemos ese patrón que Él tuvo hacia nosotras. Entonces, perdonar a aquellos con los cuales tenemos una diferencia, y que es fácil, como dije, es acercarse, es perdonar, por un lado, pero también obrar para que nuestras oraciones sean eficaces, obrar como Él nos manda que obremos, aún con las personas que nos han hecho daño. Hermanas, yo tengo testimonios de personas que han aplicado esta dinámica de oración. Han sido dañadas, han sido heridas, han sido lastimadas profundamente por otras, pero han obrado conforme a esta receta bíblica y han sido sanadas, han sido libertadas de esa carga tan profunda que tenían. Han obrado como dice la palabra, han amado a su enemigo, han bendecido a aquellos que los maldecían, han hecho bien, muy por el contrario de lo que el otro se esperaba, ellos lo hicieron bien y han orado por aquellos que los habían ultrajado. Y en esa dinámica fue derramado el bálsamo del Espíritu Santo y fueron sanados y han dejado en las manos de Dios la justicia
de cualquier causa o de cualquier situación que ellos merecían, según ellos, la venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Y Él nos descuida a ninguno de sus pequeños que han sido defraudados, que han sido estafados, que han sido lastimados, que han sido heridos. Él no pasa por alto las injusticias que cometen contra los suyos. Si aplicamos esto a nuestra vida de oración, vamos a tener vidas prósperas, vidas abundantes de oración. La confesión de nuestros pecados, el perdón entre hermanos y la actitud que la Biblia nos demanda hacia nuestros enemigos es fundamental, hermanas queridas, para que nuestras oraciones sean eficaces. Estos ejercicios santos, estas disciplinas santas no deben faltar en nuestra vida de oración, en la vida de aquellas cristianas que desean de todo corazón agradar a Dios. Tenemos muchos desafíos por delante, hermanos, muchos. Y ninguno de ellos van a tener éxito si nosotras no tenemos una comunión íntima con Dios. Tenemos desafíos en nuestra vida personal, tenemos desafíos en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Tenemos conflictos emocionales. Tenemos muchísimas situaciones, hermanas. Y ninguna de esas situaciones van a poder ser sobrellevadas sin una vida de oración eficaz, íntima con el Señor. Nosotras tenemos, como dije, el privilegio, pero también el deber de estar orando, de que el pueblo de Dios esté en la presencia de Dios, haciendo lo que fue llamado a hacer, tener comunión con Dios. Entonces debemos limpiar el camino de todos aquellos obstáculos, de aquellas piedras que nos hacen tropezar en nuestra vida de oración. Allanar el camino, dejarlo lo más limpio, lo más libre posible, para que cuando vayamos a nuestro tiempo de oración, nuestros tiempos de oración sean verdaderamente fructíferos. Mi hermana, te vuelvo a desafiar una vez más, y me vuelvo a desafiar a mí también, a que permanezcamos orando, a que busquemos el rostro de Dios, a que pidamos su misericordia, su gracia en nuestras vidas, a que en los tiempos difíciles veamos su mano en todo, que nos sorprenda, que verdaderamente ese Dios sobrenatural, alto, soberano, sublime, nos muestre su mano, sustente a su rebaño, sustente a esas ovejas que buscan, que claman a Él, a esos hijos que necesitan de su Padre Celestial. El desafío es para la iglesia del Señor. El desafío es para cada una de nosotras que quiere tener vidas prósperas, vidas buenas, vidas que verdaderamente impacten a otros. Eso, mis hermanas, no se logra mágicamente. Se logra teniendo comunión con Dios, intimidad con Dios, conociéndole más a nuestro Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado a nuestro estudio. Hemos aprendido, mis hermanas, uno de los elementos que puede hacer que nuestras oraciones, en realidad dos, confesar nuestros pecados y perdonar las ofensas de los otros. Elementos que unidos podemos decir que son uno para que nuestras oraciones verdaderamente sean oraciones eficaces. No dejes, mi hermana, de doblar tus rodillas delante de Dios. No dejes que tus tiempos de oración se suspendan, se aplacen. Buscad de Dios, busquemos de Dios, seamos fortalecidas unas a otras para que el Señor se agrade de su pueblo. Oramos a Dios, hacemos una oración a nuestro Padre. Padre amado, te damos gracias porque, Señor, en tu misericordia y en tu bondad, tú nos sigues enseñando cada día y tú nos sigues confrontando, Señor. Nos muestras, Padre,
que estamos muy lejos de ser lo que verdaderamente tú deseas que seamos. Pero también, Señor, podemos recurrir a tu gracia y a tu misericordia. Y como tú eres un padre, los padres enseñan a sus hijos, los corrigen, le dan dirección, los sostienen. Y descansamos en tu paternidad generosa y abundante, de abundante amor. Sosténnos, Señor, ayúdanos. Somos falibles, flacas en muchas áreas, Señor, con miles de errores. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ese brazo fuerte de nuestro Padre que nos sostenga con firmeza en medio de todas las situaciones difíciles. Tú nos sostienes, Señor. Nosotras no podemos sostenernos de ti. Debido a tanta flaqueza, ni siquiera tenemos fuerza, Señor, para eso. Por eso necesitamos que tú, seas tú, Señor, el que verdaderamente sostenga a cada una de sus hijas. Enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a que nuestra vida de oración sea cada vez más provechosa y fructífera. Que veamos tu mano en todo, que veamos el poder sobrenatural, Señor, sobre nuestras vidas. Sorpréndenos, Señor. Danos, Señor, aquellas cosas que necesitamos en lo espiritual, en lo material, en lo emocional. Danos, Señor, tu gracia sobre la vida de tu iglesia, esa iglesia local que está aquí en Encarnación. Oro, Señor, por cada uno de tus siervos, bendícelos, guárdalos. Estos tiempos, Señor, son tiempos duros, tiempos, Señor, de presión en todas las áreas, pero, Señor, tú eres Rey y sigues sentado en el trono. Pueden conmoverse los cimientos de la tierra. Puede, Señor, derrumbarse todo. Puede, Padre, desaparecer completamente todo este mundo. Pero aún así, tú sigues sentado en el trono, reinando, y mereces toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar allí, gracias por unirse a las oraciones. Estemos orando una por otras. Que el Señor sustente a su pueblo, nos ayude, nos fortalezca y que podamos ver su mano en todo. Que el Señor les bendiga.